comenzamos pues nuestra clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada nos quedamos en 2 de Samuel 12, pero le dije que antes de seguir con la historia de David, íbamos a detenernos a hablar de una característica que vimos en el capítulo anterior. ¿Qué fue lo que vimos en el capítulo anterior? El arrepentimiento de David. David es famoso por el arrepentimiento. David es el de toda la Biblia, si vamos a buscar un gran arrepentido, ese gran arrepentido es el rey David. Por eso David es modelo de arrepentimiento para nosotros y por eso no quise seguir de largo con el capítulo 13 antes de hablar de del arrepentimiento, que es muy necesario. Y vamos a hablar de dos aspectos muy importantes del arrepentimiento. Ya después, la semana que viene, seguimos con la historia de David. El arrepentimiento. Primero, lo que se requiere para el arrepentimiento. Es lo primero que vamos a ver. Y lo segundo, los beneficios del arrepentimiento. Definitivamente, mientras yo más camino en las cosas del Señor, estoy convencido de que el arrepentimiento no solo es para los pecadores, sino también para los creyentes. No es algo que se hace una sola vez, sino es algo que nosotros estamos llamados a hacer día tras día. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Personas que dicen, el arrepentimiento es para los que no se han convertido. No, yo creo que el arrepentimiento más que nada es para los convertidos. El cristiano que mantiene una actitud de arrepentimiento trae sobre su vida una atención especial de Dios. El arrepentimiento del cristiano atrae la atención de Dios. Si hay algo que atrae la atención de Dios, es verdaderamente nuestro arrepentimiento. El arrepentimiento descubre algo que para nosotros de ninguna otra forma podemos lograr, que es la reconciliación con Dios. La persona que camina con un corazón arrepentido siempre está lleno de una cantidad de bendiciones increíbles. Pero para uno estar arrepentido, primeramente tiene que darse cuenta de algo. ¿De qué? Del pecado. Y hoy en día lo que se ha perdido es el concepto de pecado. El concepto de pecado se ha perdido totalmente. Todos los medios de comunicación, Susi, todos los medios de comunicación y Jorge también, para no dejarlo fuera, se empeñan, los anuncios, todos se empeñan en que no tengamos concepto de lo que es malo, de lo que es bueno. Todos los programas, los talk shows, todas las cosas te llevan a pensar que todo lo que es bueno y lo que es malo está en la mente de uno. O sea que si tú defines que es bueno para ti, ya vale. ¿Y quién dijo eso mismo hace una pila de miles de años? Satanás se lo dijo a Adán y Eva. Come del árbol del bien y del mal, porque cuando tú descubras lo que es bueno y lo que es malo por ti mismo, vas a ser igualito a ¿quién? A Dios. Claro, si tú haces lo que tú defines, lo que es bueno y malo para ti, sin buscar las consecuencias que tienes sobre los demás, tú estás ocupando en tu vida el lugar de ¿quién? De Dios. O sea que fíjate cómo es un ciclo que se está cerrando. El demonio ahora está gritando por internet lo mismo que dijo a dos personas en el paraíso cuando el pecado original. Y este es el asunto del drama de la creación, es esto: definir cada uno lo que es bueno y lo que es malo. Porque cuando yo defino muchas veces lo que es bueno, lo que es bueno para mí, no puede ser bueno para el otro. Por eso el Señor le dijo a los primeros hombres en el paraíso: utiliza toda la creación, menos tú definir qué es bueno y qué es malo. El Señor dijo, eso yo me lo reservo para mí. Por eso cuando tú defines lo que es bueno y lo que es malo, sin contar con la voluntad de Dios, comienza el caos en el mundo. Porque entonces también me es bueno casarme con otro hombre y como para mí es bueno, me caso. Y mañana a alguien se le ocurrirá. Y el otro día yo lo dije en un grupo de jóvenes y los muchachos se rieron. Y algunos de ellos están por aquí. Y yo les dije, no se rían porque antes de que pase 10 años ustedes lo van a ver. Así que fue lo que dije. Le dije, si un día una persona dice, me quiero casar con mi perro, anótenlo que antes de que pase 10 años ustedes lo van a ver. Porque cuando yo dije que iban a oficial casarse hombre con hombre, hace 20 años la gente me dijo que yo estaba loco, que eso nunca iba a pasar. Porque si el matrimonio es casarse con quien tú te sientes bien, no con otra mujer o con un hombre para crear vida, entonces tú te puedes casar con lo que a ti te dé tu realísima gana. Y ya hay una israelita que hace un año se casó con un dolphin.
que mi sobrinito de 7 años, que tiene más cerebro que ella, me dijo, ¿y cómo van a pasar la luna de miel? Y yo le dije, mira, no te metas en eso, que tú estás muy chiquito todavía para algo que ni yo mismo sé. Pero de verdad, y ya en Holanda están pidiendo, y en Holanda comienza todo. El cambio de sexo comenzó en Holanda, las bodas homosexuales comenzó en Holanda, la droga libre comenzó en... Ya están pidiendo que aprueben la pedofilia, que un hombre se pueda casar con una niña, ya lo están pidiendo, o sea que ese es el primer paso. Porque si el matrimonio es casarte con quien tú quieras, entonces tú te puedes casar con cualquier persona. Fíjate cómo cuando uno se sale de la obediencia de Dios, todo se pierde de perspectiva. ¿Y qué cosa es lo que nos lleva de vuelta a la obediencia de Dios? El arrepentimiento. Pero si el hombre no tiene concepto de Dios, ¿cómo se va a arrepentir? Ese es el gran problema que tenemos en este momento. Ustedes vieron en lo que va de semana 2 muchachos matando a otros niños. Uno texteó a las amiguitas que lo esperaran en el comedor y a esa misma que texteó cuando llegaron las madres le pegó un tiro en la cabeza a las 4. Yo hace como 25 años dije en una clase de bautismo cuando yo estaba en San Hugo, y nunca se me olvida porque es la única vez que dieron queja de mí a la parroquia, dijeron que yo era muy negativo. Esto fue como en el 86. ¿Usted sabe qué fue lo que yo dije? Que el crimen más grande que teníamos por venir era el crimen de los adolescentes. Y vamos a ver el momento que estaban los adolescentes matando a los adolescentes. Me dijeron que yo era extremadamente negativo. ¿Por qué un muchacho coge una escopeta y mata a 40 personas? Porque no tiene concepto de qué es bueno y de qué es malo. Y como no tiene concepto de qué es bueno y de qué es malo, porque no tiene patrón, no tiene arrepentimiento. Yo se lo he dicho algunas veces, pero como siempre viene gente, nunca se me olvida el sermón del Padre Paul, allá en el monasterio, que el Señor lo tenga en su santa gloria, uno de los mejores predicadores que he oído en mi vida. ¿Se acuerdan? El monje que se parecía a Hemingway, que se cayó del techo y tuvo una conmoción cerebral y perdió el juicio. Padre Paul decía que el gran pecado del presidente Clinton no era haber hecho nada con Mónica Lewinsky, sino hacernos creer que eso no era malo. Es lo que decía Padre Paul. Decía, si el presidente Clinton, en ese momento, decía, si el presidente Clinton hubiera dicho, me equivoqué, le pido perdón a la nación y a mi esposa, todo el mundo se equivoca. Pero él invirtió una cantidad de energía en hacernos creer que lo que él hizo no era malo. ¿Por qué? Porque se ha perdido. Y ven a la descarada a esa hora salir después de 20 años, la Mónica Lewinsky a esparcir por ahí lo que es una vergüenza, haber puesto en vergüenza a una nación. Ahora es una estrella y sale en la televisión y todo el mundo la cita en todos lados. Cuando eso verdaderamente, esa es la decadencia que hemos llegado, a poner por una celebridad, una persona que lo único que hizo fue abochornar al país. Todo esto, aunque parezca que no, porque esta es la semilla del arrepentimiento. La semilla del arrepentimiento es tener conciencia de qué es bueno y qué es malo. Por eso, y esa es la gran función de la iglesia, la gran función de la iglesia es llamar a las personas al arrepentimiento. Es absolutamente necesario tener un corazón arrepentido. El corazón arrepentido es suave, es dócil, responde y actúa al ser reprendido por el Señor y se deja moldear por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la característica número 1 de un corazón arrepentido? La característica número 1 de un corazón arrepentido es la prontitud para admitir la culpa. Esa es la primera condición para un corazón arrepentido, que fue lo que hizo el rey David, como vimos la semana pasada. Natán le dijo, un hombre robó la única ovejita que tenía, y que dijo, merece la muerte, ¿quién es? Y le dijo, Natán, eres tú. ¿Y qué dijo el rey? Misericordia, Señor, he pecado contra Dios y contra ti. Él, no solo reconocer la culpa, es la prontitud para admitir una culpa. No estar 3 meses tratando de entender que tú, una persona que tiene conciencia moral, sabe inmediatamente que cometió algo que no está bien hecho. Y hay que decir como David, yo soy ese, Señor, yo he pecado. Dice 2 Corintios 7:10, mire, si no se admite haber pecado, no se puede haber arrepentimiento, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para la salvación, ¿de qué no hay que arrepentirse? O sea, dice San Pablo 2 Corintios 7, que
la tristeza, que es según haber ofendido a Dios, ¿qué es lo que produce? Arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento a qué te lleva? A la salvación. O sea que lo primero que tenemos que estar dispuestos a admitir que hemos cometido un error. Y eso muchas veces no es fácil. Hoy en día nadie quiere admitir que enseguida vienen los psiquiatras, no, que cuando era niño lo abusaron. Yo conozco mucha gente que lo han abusado cuando era niño y esa gente no han abusado a otros niños cuando son grandes porque han aprendido del error qué cosa es un abuso. Yo no creo que porque alguien tenga una mala experiencia de pequeño se lo tiene que llevar a hacer lo mismo exactamente cuando grande. Pero enseguida estamos buscando, yo que veo esos programas de crímenes y eso, que de verdad que ponen los juicios y todo eso, a mí me da hasta vergüenza ver cómo los abogados defensores por dinero tratan de justificar algo que es totalmente injustificable. Y después cuando no encuentra justificación, dice, no, es que estaba en ese momento temporalmente insano. Siempre tratando de echarle la culpa a ¿quién? A otro, lo de Adán y Eva. ¿Por qué pecaste? La mujer que tú me diste. ¿Y tú por qué pecaste? Porque la serpiente me animó. Si nosotros no estamos dispuestos a admitir que hemos cometido un error, estamos dispuestos a decir que no necesitamos arrepentirnos. Y ese es el gran problema que muchas veces en la Iglesia Católica, que nadie quiere admitir que tiene errores. Por eso hay un libro de un pariente mío, solamente por una letra, no sé, de mi hermano por aquí, de Juan, que se llama Márcio Moreira, en vez de Morera, Moreira Alves. Márcio Moreira Alves es un escritor brasileño y él decía que el que ha sido educado en una tradición católica convencional le da doble trabajo al Espíritu Santo para convertirse. Y eso es verdaderamente cierto. ¿Cuántas personas tú vas a la iglesia y le dices, vamos a un retiro? Bueno, ¿para qué? Si yo no tengo que ir a un retiro, si yo soy católico, yo vengo a misa todos los domingos. O sea, a mí me lo han dicho, pero ¿para qué tengo que yo no tengo nada que arrepentirme si yo vengo todos los domingos a misa? O sea que el primer efecto del arrepentimiento es reconocer prontamente que tú necesitas algo que tiene que ser cambiado, que has cometido algo que es incorrecto a los ojos de Dios. Antes de que Pilato liberara a Jesús de las manos de los sacerdotes y ancianos que lo llevaron al pretorio aquel Viernes Santo, deseó que el mundo supiera que no era culpa suya. Pilato quiso. ¿Y qué fue lo que hizo? Pidió, ¿qué cosa? Agua y se lavó las manos. Eso es lo que hacemos mucha gente. Pilato sabía que lo que estaba haciendo era malo, pero como lo obligaron, ¿qué fue lo que hizo? Se zafó del asunto. Muchas veces nosotros hacemos exactamente igual y ese lavatorio de las manos le costó muy caro a Pilato, porque desde que uno tiene un problema delante, uno tiene que buscar ¿qué cosa? La solución de ese problema. Y lo dice Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Y ahí es donde Pilato se metió en problema, porque ¿qué declara Pilato? Que es inocente. Sin embargo, deja que le apliquen la condena de los justos. Ese es el gran error de Pilato. Y bajo la ley romana, él no podía hacer eso. Es una violación inclusive de la ley romana. Bajo la ley romana, él tenía que, si pensaba que una persona era inocente, tenía que dejarla libre. ¿Y por qué no la dejó libre? Por la presión de los judíos. Y así nos pasa muchas veces en la vida. Por presiones nosotros no obramos lo que tenemos que. ¿Y qué quiso decir Pilato con eso? Ya, yo no soy tan malo, yo me limpié las manos. Juan dice en Primera de San Juan, capítulo 1, del 8 al 10, en la epístola, Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tremendas palabras de San Juan. Dice, si nosotros decimos que no hemos pecado, ¿a quién le decimos mentiroso? A Dios. Mira tú que, para que tengas mucho cuidado cuando decimos, no, pero si yo no tengo. ¿Cuánta gente le ha dicho? Ve a confesarte. Y lo primero que te dicen es, pero ¿para qué si yo no tengo pecado? Inclusive personas de mi familia. Y que como yo lo conozco, pues le he sacado una larga lista de pecados conocidos.
estamos viendo en muchas iglesias, sobre todo en el protestantismo, que esas iglesias continuamente se dividen y se dividen y se dividen y se convierte un grupo en enemigo de otro grupo, hasta que otro grupo se va y comienza otra iglesia. Entonces uno de los grupos maldice al otro y uno de los grupos dice chiste y ridiculiza al otro. Eso que inclusive algunas veces puede empezar a suceder dentro de la iglesia católica. Como hay gente que dice yo soy de Maús, un ejemplo de desprecio a los carismáticos, yo soy de tal. Eso es semilla del demonio. Continuamente yo tengo que estar llamando la atención que me escriben en el WTN diciendo que el Opus Dei es esto, y yo, gracias a Dios que tengo un dedo, es lo único que tengo sano. ¿Tú sabes qué? Delete. Yo no permito que en el web mío se hable de ningún otro ministerio de la iglesia, porque todos estamos sirviendo a Dios. Que ese ministerio neocatecumenal, eso es obra del demonio, que busca ante todo la división. Cuando se comentan estas divisiones, tenemos primero que presentar nosotros, decir cuál es por qué yo estoy haciendo este tipo de ataque, qué hay dentro de mí. Y esto se aplica a la familia, se aplica a montones de lugares. Y si algo oír los bandos, lo que dicen unos bandos, los que dicen otros, de por qué se dividen tanto en el protestantismo como en nosotros, uno se queda espantado. Yo el otro día le dije a un pastor que conocí, porque mi pueblo es muy folclórico, y en mi pueblo mío de Cuba, en la fiesta de Santa Teresa, que es la patrona de mi pueblo, quien hizo la oración en la comida de Santa Teresa fue un pastor bautista. Eso creo que nada más que pasa en el pueblo mío, que un pastor bautista abra la oración en la comida de la fiesta de Santa Teresa. Yo te hablaba de una gran persona, yo lo conozco desde niño, y yo le decía, mi único enemigo es Satanás. Yo no tengo más ningún otro enemigo. Si hay veces que yo saco la mandarria y empiezo a dar palo, no es porque le tengo odio a ustedes, sino porque ustedes primero nos atacan a nosotros. Yo tengo que defender la iglesia, sencillamente, pero yo no tengo más ningún enemigo. Cualquiera persona que confía en Cristo no es enemigo mío. El profeta Malaquías fue un gran profeta enviado por Dios, y lo principal que hizo Malaquías, ya lo estudiaremos cuando lleguemos al libro de Malaquías, lo principal que hizo Malaquías fue un profeta enviado para que Israel se arrepintiera. Si ustedes quieren leer un profeta, el profeta del arrepentimiento, que predica el arrepentimiento, léanse al profeta Malaquías. El mensaje del profeta Malaquías es un mensaje muy fuerte. La primera vez que Malaquías le predicó a Israel, le dijo, ustedes han profanado la santidad de Dios. Ustedes saben cómo llorar y cubrir el altar con sus lágrimas. Pero Dios ha rechazado todo su sacrificio porque ustedes están en pecado. El pueblo fue sacudido y respondieron, ¿pero por qué? ¿Qué hemos hecho malo? Malaquías contestó, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. ¿Qué sucede en esta época? Varias cosas suceden en esta época de Malaquías. Malaquías reprende a Israel de parte del Señor. ¿Y qué dice Israel? Pero ¿qué hemos hecho mal? Entonces están como nosotros ahora. ¿Qué se ha perdido? ¿Qué se perdió en ese momento en Israel y nosotros ahora? El sentido de lo que es bueno y de lo que es malo. Malaquías viene y le dice, han pecado contra Dios. ¿Y qué dice? Pero ¿qué es lo que hemos hecho mal? Y ahí es cuando verdaderamente la cosa está grave. Y eso nos puede pasar a todos nosotros. Si tú dices, de verdad que yo estoy equivocado, estás en el camino al arrepentimiento, pero si tú no te has dado cuenta todavía de que estás equivocado, es que has perdido el sentido de Dios y de lo que es bueno y lo que es malo. Fíjate lo que dice el Señor, ustedes han profanado la santidad de Dios, y después mira lo que le dice, ustedes saben cómo llorar y cubrir el altar con lágrimas, pero Dios rechaza todos los sacrificios de ustedes. ¿Por qué? Porque ellos hicieron los inocentes. Ay, pero ¿cómo nosotros hemos pecado? Y cómo ellos tenían que haberse dado cuenta que habían pecado. ¿Qué tenían para darse cuenta que habían pecado? ¿Pero qué tenían para darse cuenta? La ley. La ley.
no robar, no matar, misericordia quiero, no sacrificios, tendrás un solo Dios, el solo Dios adorarás, no mentirás, no mirarás la mujer de tu prójimo. Ahora, ¿por qué posiblemente en la época de Malaquías ninguno de ellos sabía que habían pecado? Porque no conocían la ley. La ley se olvidó en Israel. Y la gente ve la ley como una prohibición. La ley no es una prohibición. La ley es el camino que Dios te enseña para decirte cómo quiere que tú vivas para serle agradable a Él. O sea que la ley no es una prohibición. La ley ¿qué cosa es? Un camino, una guía. Pero mucha gente lo toma como una prohibición. No hagas esto. No. La ley es, si tú quieres ser agradable a Dios, evita esto, esto y esto. Ahora, si tú no sabes la ley, ¿quién va a ser tu modelo? Michael Jackson, o Demi Moore, o Hannah Montana, la loca esa. Pero tú sabes lo triste del caso, que esos son los modelos de nuestros hijos. Esos son los modelos de nuestros hijos. ¿Eso alguien tiene la culpa que esos sean los modelos de nuestros hijos? Nosotros mismos. No, los padres muy general. Nosotros mismos. Yo, tú y todos nosotros. Porque, y no estoy echándote a ti, Lucía, te estoy cogiendo como ejemplo. Es muy fácil decir, los padres, espérate, tú eres padre, pero cuando uno dice los padres, está pasando la culpa a algo un poco global. No, nosotros somos culpables de eso. Somos culpables de eso. Posiblemente revisa el cuarto de tu hija o de tu hijo y vas a ver una foto de Miley Cyrus, y no vas a ver una estampa de Cristo. Eso es lo que pasa hoy en día cuando tú no tienes la guía moral, que es la guía del Evangelio, que te dice cómo actuar para no herir a nadie ni para no quitarle la libertad a nadie. Porque toda esta gente que se quieren casar hombres con hombres dice, no, esa es mi libertad. Sí, pero espérate, tu libertad termina cuando comienza la mía. Porque si tu libertad interrumpe mi libertad, entonces ahí hay opresión. ¿Y quién es el único que puede poner las normas para que mi libertad no se meta con tu libertad? Dios, que sabe dónde cada cosa en la vida tiene que terminar. Hoy en día, como no nuestros hijos y la misma iglesia y los mismos católicos no tenemos, porque no se nos está predicando cuál es la palabra de Jesús, estamos como en la época de Malaquías. Nadie sabe qué hacer. Entonces buscamos como modelo la gente que nos presenta Hollywood o los guías espirituales que aparecen por televisión, cuando es que no ha cambiado mucho la situación como desde Malaquías. Y fíjate lo que dice Malaquías. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Más le diré, más dirán. ¿Por qué? Te contesto, porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. ¿Qué había pasado en la época de Malaquías? En la época de Malaquías había pasado algo muy terrible en Israel. Los israelitas se habían divorciado de sus esposas y se habían casado con mujeres paganas. Y desde el principio el Señor le dijo, no te cases con mujeres paganas. Es lo que mi pueblo decían y que verdaderamente es lo más sabio. Cada oveja con su pareja. Porque al principio de novio todo parece muy bien. ¿Y cuánta gente me escribe? No, que tengo un novio pentecostal y me voy a casar con él y que todo va a ir bien. Y después a los años, cuánto dolor en ese matrimonio. Mi suegra me dice que yo soy una idólatra. No pude bautizar a mi hijo en las comidas con mis familiares protestantes. Cada oveja con su pareja. Y eso es lo que dijo Israel, no te cases con las mujeres paganas, porque lo que va a pasar es que todas las costumbres paganas van a venir para dentro de ¿qué? De tu casa. Y esta gente se habían casado con mujeres paganas, por eso Israel se contaminó, porque todas las mujeres paganas trajeron sus ídolos y sus costumbres. Israel se olvidó de la palabra de Dios y cada cual se dedicó a sus ídolos. Y por eso, y mientras tanto tenían ídolos en la casa, ¿qué estaban haciendo? Estaban llevando ofrendas al altar y haciendo todas las actividades religiosas con el corazón lleno de pecado. Por eso el Señor le dice, no miraré más las ofrendas que tú me presentes. Y eso también, eso le pasó a Malaquías, pero tenemos que preguntarnos nosotros, ¿no estaremos llevando ofrenda al altar con la casa llena de ídolos? Con otro tipo de ídolos.
Ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Por eso mucha gente se cree que ir a misa ya resuelve el asunto. Muchas veces ir a misa no resuelve el asunto. Muchas veces ir a misa empeora el asunto. Porque si tú no vas a presentar una ofrenda agradable a Dios, perdiste el tiempo. Y si para cómo vas a recibir la comunión en pecado mortal, sales condenado. Es terrible, y yo se lo he dicho otras veces. Yo me paso toda la comunión en mi parroquia orando por las personas que van a comulgar. Muchas veces ni comulgo el día antes de la misa del sábado. Porque a mi parroquia va muchas personas a la misa de 11 turistas, la mayoría son turistas de los hoteles que están alrededor. Y yo lo veo que van a comulgar y yo digo, ¿cuánta gente estará comulgando indignamente? Y oro por esa persona. Le digo, Señor, no se lo tomes en cuenta. Malaquías tuvo que venir por segunda vez a predicarle a Israel. Y le ha dicho, han hecho cansar al Señor con vuestras palabras. ¿Qué es lo que pasó? Que todos los israelitas que hacían, bla, 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 bla. Dice el Señor, estoy harto de las palabras de ustedes. Yo no quiero palabras de arrepentimiento. ¿Tú sabes qué yo quiero? Arrepentimiento. Ustedes están diciendo, Malaquías regresó y ustedes están diciendo cosas que han sacudido a Dios. Las profanaciones de ustedes lo han cansado. ¿Y qué hizo Israel? Volvió con inocencia fingida. ¿En qué te hemos cansado? ¿Cómo podríamos haber cansado a Dios si no he hecho nada malo? Malaquías respondió, ¿en qué decís? Cualquiera que hace mal agrada al Señor y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Le dijeron, ustedes están diciendo al revés, ustedes están diciendo que el que hace mal agrada a Dios. Y con eso, ¿qué es lo que están haciendo? Profanando el nombre de Dios. Malaquías fue un profeta que le costó muchísimo trabajo y hoy en día harían falta unos cuantos más Malaquías. Lo que pasa es que los Malaquías hoy en día no tienen mucho lugar por donde hablar, porque los Malaquías, como le pasó a este Malaquías, pues caen mal. A nadie le gusta que le digan, tú estás equivocado. Enseguida sacamos una lista de opiniones de por qué yo no estoy equivocado. En vez de decir, déjame frenar, déjame pensar a ver si de verdad yo estoy equivocado. Enseguida que sacamos, disculpa. No, pero yo no soy tan malo, sí. En Dios no hay medios malos. ¿Se acuerdan que le dije que en el Señor no hay gris? En el Señor es blanco o negro. En el Señor no hay medio malo. O eres bueno o eres malo. O estás en gracia o estás en pecado. O estás salvo o estás condenado. Punto. Punto. Malaquías verdaderamente, lo peor que tenía Israel en esa época es que no acababa de entender qué cosa, que estaban obrando mal. Ellos no lo acababan de entender. Por mucho que Dios les decía, ellos no acababan de entender y seguían ofreciendo ¿qué cosa? Ofrenda y el culto. Como pensando que el culto aplaca a Dios. El culto no aplaca a Dios. No lo aplaca cuando tú lo estás ofreciendo con un corazón sucio. Por eso Cristo lo dijo bien claro. Antes de presentar tu ofrenda, si tienes algo contra tu hermano, ve qué cosa, reconcilia. Deja la ofrenda, no la presentes, porque vas a estar ofreciendo ofrenda impura. ¿Y cuántas veces nosotros vamos a la iglesia, a misa, qué es lo que ofrecemos? Ofrenda impura. Malaquías vuelve otra vez llorando a Israel y dice, ustedes le han robado a Dios. Y de nuevo, ¿cuál fue la respuesta de Israel? ¿Cómo es posible? ¿Cómo nosotros le hemos robado? Ustedes se ríen, pero así nos puede pasar a todos nosotros. Si yo le digo a ustedes, ustedes están robando a Dios. ¿Cómo tú le robas a Dios? Cuando echas $1 en el cepillo. ¿De qué te sirve $1 hoy? De nada. ¿Tú sabes que tú le estás dando a Dios? Eso mismo, nada. ¿Tan tranquilo como eso? No, porque si el cura, a ti no te importa para que el cura hace el dinero. ¿Tú sabes lo que a ti te importa? Lo que tú das. Eso es lo que Dios bendice. Si el cura usa mal el dinero, ¿tú sabes quién tiene que responder ante Dios? El cura. Pero tú sales bendecido. $1, eso da vergüenza. Cuando lo echan, porque en mi parroquia pasa a veces la cesta y pasa express. $1.
Y después decimos, ¿por qué Dios nos bendice? Cuando dice el Señor a través de San Pablo, Dios bendice al que da con alegría. Y que tú tienes que devolverle a Dios, no es 10%, el diezmo vamos a ver ahora no es bíblico. Tú tienes que devolverle a Dios todo lo que tu corazón agradecido tiene por lo que Él te ha dado. Para mí, echar $1 es insultar a Dios, porque hoy $1 para nosotros significa nada. Tú no puedes comprar nada con $1. Y como no podemos comprar nada con $1, se lo damos a Dios. Y después pensamos que qué buenos somos. Y fíjate lo que le dice el Señor a través de Malaquías. Ustedes me están robando. Y cuando dijeron, pero ¿cómo hemos robado a Dios? Malaquías le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malaquías 3:8. Malaquías es lo que le dice. ¿En qué le roban a Dios? En los diezmos y en las ofrendas. Le dijo, ustedes solamente traen basura al altar del Señor. Ofrecen sacrificio de animales cojos y ciegos. Eso no son diezmos y ofrendas que pertenecen a Dios. Le están robando a Dios lo mejor de ustedes. Ahí está la clave. ¿Qué estaba haciendo Israel? Le daba a Dios los animales que no querían. ¿Qué le damos a Dios? El $1 con el cual nos resolvemos nada. Dice, ustedes le están robando a Dios, porque Dios necesita que ustedes le den a Dios lo mejor de ustedes, no lo peor. Cuando tú le das a Dios lo mejor de ti, Dios lo bendice. ¿Tú sabes qué pasó? Finalmente Malaquías dejó de predicarle, porque sabía que no lo iban a escuchar. Él terminó lo que tenía que decir y el capítulo final de este libro nos dice que él les pasó por alto todo y se quedó con un pequeño remanente de Israel. Gente que recibió la reprimenda en su corazón y reaccionaron a la palabra de Dios. Ese remanente que se quedó con Malaquías es lo que en Israel se llaman los Anahuim. Anahuim. Anahuim es un pequeño remanente del pueblo de Israel que permanece fiel a Dios. Un gran pueblo que está totalmente perdido. Y dentro de ese gran pueblo, un pequeño pueblo que permanece fiel a Dios. Esos son los Anahuim. Anahuim quiere decir pobre de espíritu. Eso es lo que Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Jesús dijo, bienaventurados los Anahuim. Pero no son los pobres de dinero. Dice, bienaventurado aquellos que toda su confianza está puesta en el Señor, en nadie más. Que si tienen mucho, bendito sea Dios y doy mucho. Si tengo poco, bendito sea Dios y doy todo lo que yo puedo. Y así pasa hoy en día en la iglesia. En la iglesia hay un gran pueblo de Dios. Y dentro del gran pueblo de Dios el Señor ha llamado siempre un grupo, los Anahuim, los que se mantienen fieles al Señor. Fíjate que el Señor no trabaja con masas. Con las masas trabajan los populistas, como Chávez, Fidel Castro, Obama y esa gente. El Señor no trabaja con masas. Y la palabra misma masa lo dice. ¿Qué cosa es una masa? ¿La masa tiene forma? ¿Qué forma toma la masa? La que lo está amasando decide. Eso es la masa. Cualquiera, un presidente, un político, lo puede dar la forma que él quiera. Dios no trabaja con masa. Dios trabaja con gente que Él los llama. Que Él llama, pero que hay un grupo pequeño de gente que responde al llamado de Él. Entonces Dios trabaja de tú a tú con esa gente. Entonces ese pequeño grupo de los Anahuim, ese pequeño grupo, entre un grupo grande que creen lo mismo pero que no le importa. Ese pequeño grupo, así ha actuado el Señor desde el comienzo de Israel hasta el día de hoy. Ahora, en el nuevo pacto, ¿qué tiene que hacer ese pequeño grupo? ¿Cuál es la labor de ese pequeño grupo? Evangelizar. Pero ahí viene la palabra. El pan de la Pascua, ¿cómo era? Pan sin levadura. Es un pan que no crece. Es matzah, que es finito. Pero el pan que se presentaba el día de Pentecostés en el templo era un pan con levadura. ¿Y cómo es el pan con levadura? Grande. Y el Señor que nos dijo, tienen que ser levadura. La función de este pequeño grupo no es quedarse en el pequeño grupo diciendo, ay, somos un pequeño grupo. La función de este pequeño grupo de Anahuim es irse a la masa y fermentar la masa. Pero este pequeño grupo no se va a la masa entera. ¿Cómo la levadura funciona? Bueno, la levadura es mejor que ni le diga cómo funciona.
Pero ustedes saben con qué la levadura crece la masa. Con los gases que expulsa. Así como ustedes expulsan gases, las bacterias expulsan gases y eso es lo que hace crecer la masa. Pero fíjate que esa bacteria que puso ese gas, ese gas tú sabes a qué masa hace crecer, a la de la esquina, no a la que está al lado. Y así el Señor nos manda a nosotros. Este pequeño grupo que ojalá estés pendiente de las cosas de Dios, tiene que ir transformando a quienes, a los que tiene más cerca. Tú no puedes hacer un plan, voy a convertir a Cuba, o voy a convertir al Congo, voy a convertir, no. Eso es un plan que tú nunca lo vas a llevar a cabo. Tú tienes que convertir a alguien que tú conoces del Congo, o a alguien de tu familia, o a alguien que está en tu trabajo. Y esa persona tú sabes lo que va a hacer cuando se convierta. Va a ir a convertir a otro. Y así es como crece la masa. Pero el Señor no crece con el Señor nunca ha trabajado con una masa grande. Siempre el Señor ha trabajado con un pequeño grupo. En la época que vino Cristo, a ver, alguien me dice algunos nombres de Anahuín. Cuando vino Cristo. No, cuando vino, no de grande ya, de Juan el Bautista, pero un poquito más antes. Estoy diciendo cuando Jesús nació. Había Anahuín, estaba María era Anahuín, José era Anahuín, Isabel era Anahuín, Zacarías era Anahuín. ¿Quién más? Simeón era un gran Anahuín, Ana la profetisa. Mira cómo habían Anahuín en la época de Jesús. ¿Estaba todo el pueblo pendiente del Mesías? No, era un pequeño grupo. Ese es el grupo que esperaba al Señor. Y en la primera iglesia lo dijeron por ahí, ¿quién era Anahuín? Los apóstoles. Judas, Simón, que celebramos hoy. Y hoy en día el Anahuín debe ser los de nosotros que nos hemos convertido y tratamos de ser fieles al Señor en medio de una masa en la iglesia y fuera, al cual no le importa absolutamente nada. Ese es el grupo, a la larga, Malaquías dijo, ya yo dije lo que tenía que decir. Y que hizo Malaquías, se quedó con un pequeño grupo que escuchó la palabra de Dios. Y de ese pequeño grupo, siglos después, nació Cristo. No de la masa, sino de una sola persona. Recuerda que el Señor siempre trabaja de tú a tú. El Señor es antimasa. La masa se puede mover con una emoción increíble. Y se puede manipular, como lo estamos viendo en América Latina y en las iglesias protestantes, la masa se manipula con una rapidez impresionante. El Señor trabaja de tú a tú. Y terminando, me recuerda esto que el final de Malaquías, léanse Malaquías esta semana porque nos falta todavía mucho para llegar, cuando Malaquías dijo, ya le he dicho todo lo que tenía que decirle. A mí esto me impresionó casi que lo leo porque yo me recuerdo, aunque no están aprobadas por la iglesia, pero tampoco están condenadas, se recuerdan las apariciones de Georgia, de Conyers. ¿Te acuerdas que la gente iba de Miami, miles en ómnibus, y todos iban con cámara para tirar fotografía a las matas? Decían, mira un ojo de la Virgen por aquí, y la nariz está en aquella nube. Aquello se convirtió en un Disney World católico. Todo el mundo estaba con las cámaras a ver qué cogían. Y cuando Nancy salía a dar el mensaje, que era lo más importante, de 15,000 o 20,000 personas, quedaban 70 o 80 personas a oír el mensaje. Y nunca se me olvida la última vez que la Virgen se apareció en el 94, la Virgen se lo dijo a Nancy. Esta es la última vez que hablo porque ya yo he dicho todo lo que tenía que decir y nadie ha escuchado ni a nadie le ha importado. La Virgen se lo dijo a Nancy, ya le hablé a Estados Unidos lo que yo tenía que decirle, pero como a nadie le ha importado, ya yo no tengo absolutamente nada más que decir. Y no han vuelto a ver más apariciones aquí en Estados Unidos. ¿Y qué habló la Virgen con Nancy Fowler durante todos esos años? Arrepentimiento, 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 cuidado con el diablo que anda como león rugiente, arrepentimiento, eso fue lo que habló la Virgen. Y ahora le dijo, ¿qué? Estoy hablando y lo mismo que vienen aquí no le importa, vienen a tirarme fotos. Así que, y la Virgen fue clara, ya le dije, específicamente a Estados Unidos lo dije, ya yo le dije a Estados Unidos todo lo que tenía que decirle. Hizo igual que Malaquías. No es que hemos quedado un pequeño grupo, ojalá que este pequeño grupo que nos hemos quedado y hemos tenido la gracia de quedarnos seamos fieles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.